Oh ven, Emanuel, rescata ya Israel, que llora en su desolación. Israel y es su desolación. Sión y espera su liberación. Sad, gozad, Emanuel ya viene a ti, oh Israel. Sabiduría celestial al mundo hoy ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. La conversión de los judíos. Romanos 11, del 11 al 24. Romanos 11, del 11 al 24 nos dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna parte, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y así la raíz es santa, también lo son las ramas. No te jactes contra las ramas, si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgastadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron arraigadas, pero tú por fe está en pie. No te ensoberzcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la solidaridad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La conversión de los judíos. Romanos 11, del 11 al 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Porque si tú fueses cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Un día los cielos abrirán sus ventanas y quedarán al descubierto, la trompeta sonará, la exclamación de Dios se oirá por toda la tierra, y todo ojo verá al Cristo que viene del cielo con todo poder y gloria. En ese día la destrucción de sus enemigos y de toda iniquidad será completada, y la salvación que él hizo posible para su pueblo en el árbol de la cruz alcanzará su consumación final. A través de las edades, la esposa de Cristo ha oído con gozo la promesa de su esposo. Ciertamente vengo pronto. Su respuesta sincera y anhelante han sido las palabras del apóstol Juan. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Pero la iglesia del Nuevo Testamento también ha proclamado de acuerdo con la revelación de Cristo. Que su amado no llegará hasta que ciertos sucesos predichos en las Escrituras se hubiesen cumplido, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Quisiera considerar lo que Pablo nos dice sobre la gente judía en Romanos 11, del 11 al 27, y que si algo es lo que les espera antes del regreso del Salvador,
Es mi intención en este capítulo dedicarme a ciertos puntos de fondo y en algún detalle examinar los versículos 11 al 24. Según estadísticas, hay más de 12 millones de judíos en el mundo. Se estima que hay 2 millones en Rusia, 2 millones y medio en Palestina, 5 millones y medio en los Estados Unidos y otros 2 millones que residen en los demás países. A pesar de siglos de persecución, planes programados para exterminar a los judíos de la faz de la tierra y sin su propia patria por espacio de 19 siglos, han existido hasta el presente en su propia nación y demuestran un alto grado de poderío humano y militar, como los árabes lo han descubierto. ¿Cuál es el futuro del pueblo judío? Si algo ha de ocurrirles, ¿qué pasará con esta gente que se remonta en el origen de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Continuarán sin cambios como a lo largo de tantos siglos? ¿O habrá alguna experiencia espiritual de entre ellos antes del regreso de Cristo? A la luz de Romanos 11, la pregunta debe considerarse. Esta pregunta debe considerarse a la luz de Romanos 11. Dice la Escritura que el pueblo judío como una raza se volverá a Jesucristo como Salvador antes del juicio final. Nótese bien la pregunta. No es si todos los judíos volverán a Palestina. Tampoco es si como nación, comunidad política abrazarán el cristianismo. Pablo no trata de tales temas en estos versículos. No está escribiendo sobre Israel como poder nacional y político. Habla de Israel únicamente como pueblo israelita, la raza que honra a Abraham como su padre y a Moisés como su profeta. Esta, pues, es la pregunta. ¿Buscarán ellos como raza, como pueblo, su salvación en la cruz del Calvario algún día? Pablo empieza a escribir de la gente judía en Romanos 9. Sería bueno para nosotros recordar brevemente lo que ha dicho hasta el versículo de Romanos 11:11. En los primeros 5 versículos del capítulo 9, Pablo da a conocer su profunda tristeza de corazón al contemplar a sus compatriotas que han rechazado al Cristo. A partir de Romanos 9:6 al 9:24, el apóstol presenta la justicia de Dios y la elección como factores determinantes de la salvación y condenación. Romanos 9:6 declara que el Antiguo Testamento atestigua el propósito de Dios al llamar a los gentiles. Romanos 9:27-29 dice que el Antiguo Testamento también asegura que vendría el tiempo en que habría solamente un remanente de Israel que experimentaría el amor y comunión de Dios. En Romanos 9:30 al 10, versículo 15, Pablo muestra que Dios no ha sido injusto al separar a Israel, ya que ellos buscaron su salvación por medio de sus obras y no quisieron aceptar la salvación y santidad que Dios proveyó en Cristo Jesús. El apóstol declara luego en Romanos 10, del 16 al 18, que el rechazamiento de salvación en Cristo Jesús por parte de Israel no se debía a la ignorancia. El Evangelio les había sido proclamado. Romanos 10, 19 al 20 dice que el Antiguo Testamento declara que cuando Israel rechaza a su Dios, el Señor dará su salvación a los gentiles. Romanos 10, 21 nos ofrece la acusación divina contra Israel, desobediencia continua e inexcusable. Habiendo demostrado el terrible carácter y persistencia del pecado de Israel, Pablo pregunta en 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Su interior inmediatamente se rebela contra el pensamiento. En ninguna manera es su respuesta categórica. Dios dice que no ha apartado al pueblo de Israel de su totalidad, alejándolo de sí mismo. Pablo nos recuerda entonces que él mismo es parte de Israel y luego procede a demostrar que hay un punto de comparación entre su tiempo y los días de Elías. Como en los días de Elías había un remanente escogido por gracia, así también en el tiempo de Pablo había un remanente de Israel que creía y era salvo por Jesucristo. Es sumamente importante hacerse eco de esta división en la nación israelita en estos versículos. Hay un grupo de Israel que cree y hay un grupo de Israel que no cree. Imagínese un gran círculo por un momento. Representa a Israel, el pueblo judío,
Ahora corte usted la parte superior del círculo. Esto representa lo que Pablo llamó el remanente. Estos son el pequeño porcentaje de los judíos quienes a causa de la elección y la gracia de Dios han aceptado a Jesús como Salvador y Señor. El remanente son los judíos que se han convertido al cristianismo. Pablo mismo, todos los otros apóstoles, la mayoría de los grandes líderes de la iglesia primitiva, las congregaciones de Jerusalén y de toda Palestina, como así también los judíos convertidos que se encontraban en casi todas las iglesias. Volviendo al segmento más grande del círculo, esto representa las multitudes de judíos que nunca creyeron en Jesús. Pablo dice que como raza o nacionalidad fueron endurecidos. El Antiguo Testamento había profetizado que esto ocurriría. Se encuentra ahora en un estupor espiritual y andan en tinieblas. Ahora bien, debemos subrayar y acentuar claramente que es de este grupo, del grupo de endurecidos de corazón, de quien el apóstol Pablo escribe en los versículos que hemos leído. Pablo no escribe aquí del remanente de los judíos que teman su fe puesta en Jesús. Se refiere únicamente a esa multitud de pueblo judío que se hallaba endurecida y muerta y en tinieblas. Con frecuencia se presenta dos argumentos para defender la tesis de que no debemos interpretar lo que Pablo dice en Romanos 11-25, como si enseñara que los judíos como un grupo étnico se salvarán. Uno de ellos se toma de Romanos 9, 27 al 29. Aquí Pablo menciona el Antiguo Testamento para mostrar que Dios había revelado entonces ya que vendría el momento en que solamente un remanente, una pequeña parte del pueblo judío sería creyente. En consecuencia se afirma que desde los días de Pablo hasta el regreso de Cristo solamente una pequeña parte de los judíos será salva. Este argumento no es válido. El mero hecho de que el Antiguo Testamento revela que al principio de la era neotestamentaria solamente una parte pequeña del pueblo judío sería fiel al Salvador, en ninguna manera prueba que esto debe quedar así para siempre. En los días de Elías, nos informa Pablo en el capítulo 11, había solamente un remanente de 7,000 creyentes, pero eso no quiere decir que a partir de ese momento solo una pequeña parte de los judíos sería creyente. Sabemos que después de los días de Elías hubo tiempos de refrigerio espiritual en los que el rey y la mayoría del pueblo adoraron a Dios según su palabra. Por esta razón decir que en vista de que la Biblia predice la existencia de un remanente en los días de Pablo, que por eso debe permanecer así para siempre, no tiene valor alguno. El segundo argumento es que una vez que una persona o un pueblo se haya endurecido, como ocurrió con la mayoría del pueblo israelita, según lo dice Pablo en el versículo 7, ya no puede ser salvo. Estar endurecido, afirman, es algo que dura para siempre. Este argumento es falso porque no hace justicia a las claras enseñanzas de las Escrituras. En 2 Corintios 3:14, al hablar de esa gran parte de los judíos, Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Este término traducido como se embotó es el mismo término griego que se traduce endurecido en Romanos 11:7. Pablo continúa porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Con respecto a la mayoría de Israel, Pablo dice que aquí exactamente lo que dice Romanos 11 del 7 al 10, que están endurecidos y que caminan en tinieblas espirituales. Pero en 2 Corintios 3:16 Pablo agrega, mas cuando se convirtieran, lo cual puede significar el judío personalmente o la nación, al Señor, el velo se quitará. Pablo enseña bien claramente en este pasaje que la oscuridad y el endurecimiento que ha descendido sobre Israel no es necesariamente final. Declara que es posible en todo y cualquier momento que el velo y por consiguiente el endurecimiento sean quitados, sea de personas judías o de Israel como pueblo. Para resumir, no hay nada en lo dicho por Pablo en Romanos 9 al 11 que considere posiblemente o siquiera improbable que un considerable número de la mayoría endurecida de Israel se vuelva al Señor. Consideremos ahora los versículos 11 al 24 de Romanos 11. Debemos recordar que Pablo ha dividido a Israel en dos partes, una pequeña parte de judíos que han creído en Jesús y una mayoría de judíos endurecidos, entenebrecidos, que han rechazado a Cristo.
Es precisamente este argumento, este segmento mayor, el que se menciona en los versículos 11 al 24. Pablo dice en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, más por el tropiezo de ellos vino la salud, la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Cuando Pablo hace la pregunta, ¿han tropezado para que cayesen? Hace la siguiente pregunta, cuando los judíos, la mayoría de los judíos tropezaron en Jesucristo, cuando Jesucristo se convirtió para ellos en roca de tropezadero y cuando ellos rechazaron a Cristo, ¿fue el propósito de Dios en estas cosas que ellos cayesen? El término griego utilizado aquí significa llevar a los judíos a una ruina final, total e inexorable. Pablo se revela contra tal posibilidad. En ninguna manera declara, dice que más bien por el tropiezo, literalmente en el griego, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Pablo quiere decir que cuando la mayoría de Israel cometió la terrible transgresión de rechazar a Cristo, esto se tornó una ocasión para que el evangelio fuese predicado a los gentiles y fuese aceptado para ellos para salvación. Desde el punto de vista histórico sabemos que esto es así porque fue cuando los judíos rechazaron el evangelio que Pablo anunció que iría a predicarlos a los gentiles. La última frase en el versículo 11 es muy interesante, para provocarles a celos, es decir, a los judíos. El propósito primordial de llevar el evangelio a los gentiles es que la mayoría endurecida de Israel, viendo las riquezas espirituales y las bendiciones que los gentiles reciben, fuese provocado a celos, es decir, que esos judíos anhelasen tener para sí mismos también esas riquezas espirituales. Es bien claro que el apóstol afirma que la salvación que llegó a los gentiles precisamente a causa de que la mayoría de Israel rechazó a Cristo, tiene como propósito que los judíos anhelasen profundamente y buscasen esa salvación para sí mismos. Es el deseo y plan de Dios que ellos anhelen esas riquezas espirituales que han descendido sobre los gentiles y que vuelvan en fe a Jesús. Pablo continúa en el versículo 12 y quiero traducir estas palabras según el original. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo, es decir, si su pecado al rechazar a Cristo resultó en la bendición de la salvación para los gentiles y su pérdida, la riqueza de los gentiles, es decir, si su pérdida es de la bendición espiritual de Dios resultó en la riqueza espiritual de los gentiles, y todo esto es verdad, pregunta el apóstol, entonces, ¿cuánto más su plenitud? La pregunta refleja su ruidosa respuesta. Si el pecado de la mayoría de Israel al rechazar a Jesús produjo las riquezas de la salvación para los gentiles, cuanto más su plenitud. Cuánto mayor será la bendición para el mundo si la mayoría de Israel se volviese a Jesús y fuese nuevamente enriquecida para las bendiciones de Dios, su amor y salvación. Cuánto más su plenitud. Con esta pregunta el apóstol declara que nada sería mejor, nada sería de mayor bendición espiritual para el mundo que la mayoría de Israel recibiese toda su plenitud, la plenitud de los privilegios y salvación que habían perdido al rechazar a Jesucristo. En la revisión de 1960 de la Biblia, los versículos 13 y 14 se traducen de una forma muy correcta de la siguiente manera. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo nos informa aquí que la razón por la cual él trabajó tan arduamente con los gentiles es que las riquezas y la gloria de Cristo se manifiesten aún en los judíos y que algunos de la mayoría endurecida de Israel pudiesen ser provocados a celos y así buscar en Jesús las riquezas de la salvación ya concedidas a los gentiles. Es importante notar que el apóstol aquí dice que sabía y creía que dentro de su tiempo era posible que algunos de aquellos judíos que pertenecían a la mayoría endurecida podían ser salvos. Ya ha dicho eso y lo ha declarado ser verdad en estos versículos, por lo cual no es posible que la salvación de una pequeña parte de los judíos endurecidos sea el misterio que más adelante menciona en el versículo 25. Hay un aspecto práctico de esta verdad que debemos recordar y poner en práctica. Es esta: nos da el deber de provocar a otros a una envidia santa y piadosa, mostrando la gloria de Cristo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Es solamente cuando otros pueden ver lo que Cristo ha hecho por nosotros y por nuestros hermanos, que el mundo o los judíos podrán llegar a desearles a Él como su Señor y Salvador.
En el versículo 15, Pablo vuelve otra vez a su argumento original. Trataré de traducir el griego lo más literalmente posible. Porque si su desechamiento es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recibimiento sino la vida de los muertos? Lo que el apóstol quiere decir es, si el pecado de la mayoría de Israel, a manera de su incredulidad al rechazar a Jesús, hizo que Dios los desechara y que fue ocasión para que Dios reconciliase a los gentiles consigo mismo, si su pecado trajo tales bendiciones a nuestro mundo, ¿qué bendiciones tendrán guardadas para la iglesia si los judíos fuesen aceptadas nuevamente en la comunión y amor de Dios por medio de la fe en Cristo? Sería para la iglesia, dice Pablo, vida de los muertos, es decir, una tremenda infusión de poder, bendiciones y riquezas provenientes de lo que ahora están muertos espiritualmente. En los versículos 16, 24, Pablo presenta dos cuadros. Empieza diciendo, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Con esto quiere decir que así como el primer fruto vale decir, Abraham es santo a Dios, así también son sus descendientes. Todos los descendientes de Abraham, a pesar de su falta de fe y santidad personal, se hallan aún en una forma especial consagrados a Dios. El Señor aún los considera como los suyos. La idea de este primer cuadro es ampliada en el cuadro del olivo. El cuadro es muy fácil de entender. La raíz es Abraham, Isaac y Jacob. Las ramas naturales son todos los descendientes de Abraham y Jacob. Las ramas naturales que han quedado en el árbol, en esa pequeña parte de Israel, el remanente que ha creído en Jesús, las ramas naturales que fueron quebradas en la mayoría de Israel que rechazó a Jesús como su Salvador, las ramas silvestres que fueron injertadas con los gentiles que han aceptado a Cristo. El olivo en su totalidad es la iglesia de Dios compuesta por ambos creyentes, judíos y gentiles. Pablo específicamente advierte a los gentiles contra el orgullo. No penséis en un solo instante, les dice que la mayoría de Israel fue quebrada y ustedes injertados en la planta porque ustedes eran en alguna manera mejores que ellos. El apóstol declara que es solamente por la fe que los gentiles pueden permanecer como parte de la iglesia viviente y como la fe misma es producto de la gracia de Dios, jamás debemos poner en menos a la parte caída de Israel o mirarlos con desprecio. Con este cuadro en la mente echemos ahora una mirada al versículo 23. Y aún ellos, es decir, la mayoría de Israel, que ha sido quebrada, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo está diciendo que la mayoría de los endurecidos, la parte de Israel que ha sido quebrada, no está totalmente y finalmente perdida en su credulidad. No han pasado aún más allá de la línea de una posible fe. Todavía pueden llegar para ellos el día de salvación, el tiempo en que pudiesen nuevamente ser miembros de la iglesia viviente. En el versículo 24, el apóstol avanza un poco más. En el versículo 23 ha dicho que es posible para la parte quebrada de Israel que fuese restaurada la iglesia. Ahora Pablo declara que es muy probablemente que así sea. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. La conversión de una persona pagana o una tribu pagana puede considerarse una maravilla espiritual, ya que están sumergidos en superstición, tinieblas e idolatría. Que las tribus salvajes de Escocia, de Holanda y España fuesen traídas al Cristo fue una obra extrema de la gracia divina. Cuanto más fácil pues sería para la gracia de Dios hacer que la mayoría de Israel se volviese a la fe genuina de sus padres y aceptase al Salvador prometido por sus profetas, se aferrase a Jesús por la fe como su Señor y Redentor, lo tomase como su Mesías nacido de la ascendencia real de David. En conclusión, recordemos estas verdades. El apóstol presenta a Israel como dividido en dos partes. La parte pequeña, el remanente creyente, y la parte grande de Israel, que lo ha rechazado a Cristo. Nos ha dicho en términos más enfáticos del idioma griego que el propósito de Dios en la caída de Israel no era caer sobre ellos con ruina total y categórica, sino más bien el traer las bendiciones de la salvación a los gentiles, hacer que la mayoría endurecida de Israel fuese movida a un celo santo y piadoso. En los versículos 12 y 15 el apóstol declara que era posible en su tiempo que algunos fuesen salvos y que nada sería más admirable para la iglesia que si esta parte endurecida de Israel volviese
a Dios. Finalmente, en los versículos 16 y 24 afirma claramente que su salvación es posible y hasta muy probable. Si el apóstol no hubiese dicho nada más que lo dicho en estos versículos, sería suficiente para que cada uno de nosotros estuviese firme en oración a Dios, para que Él hiciese volver hacia sí mismo a esa mayoría de Israel que aún en nuestros días continúa en el sendero de la vida, rechazando al Salvador y Señor prometido a su padre Abraham. Estos versículos por sí mismos no son suficientes para que todo corazón sensible exclame: Señor, despierta la fe y el arrepentimiento de tu pueblo endurecido. Oremos todos de esa manera. Señor, despierta la fe y el arrepentimiento en tu pueblo endurecido y apartado. Amén.